Este año no ha tenido sentido. Así de simple y así de fácil. Con esto no quiero decir que hayan ocurrido cosas completamente inesperadas o que no debían ocurrir. No quiero decir que el 2020 se hubiera salido del plan o del curso correcto de la historia. Quiero decir que el 2020 ni siquiera existe. Es solo un número que le hemos puesto a un paquete de 365 días, 5 horas y 48 minutos, al que llamamos año. Basándonos en la creencia de que después del nacimiento de un hipotético Mesías, la historia comienza una nueva era con un año cero. Entonces, ¿el tiempo no tiene sentido? Es decir, ¿un sentido humano? No, aunque esfuerzos no han faltado para encontrar el sentido de la historia humana. En la visión ilustrada, por ejemplo, el sentido de la historia humana es el progreso. O sea, de todos los años que llevábamos existiendo como civilización, el punto ha sido encontrar más y mejores formas de usar la energía y el conocimiento para vivir más tiempo, más salud y con más libertad. Gente como Neil deGrasse Tyson tienen esta visión, que a veces muchos creen que es la visión objetiva y científica de la realidad. En esta visión, 2020 ha sido un año en que la crisis nos ha hecho progresar científicamente, mientras los otros campos se estancaron por no hacerle caso a la ciencia. También está la visión marxista, que dice que el sentido de la historia es la lucha entre los oprimidos y los opresores, siendo que entre más se acerca esta lucha a su fin, más cerca está la civilización humana de llegar a su punto culmen, donde la gente tendría que ser libre e igual. Aquí el sentido de 2020 es ser un punto más en la escalada de la tensión entre los ricos y los pobres, que se sigue moviendo hacia una inevitable confrontación, hacia el fin del capitalismo. También está la visión del tiempo cíclico, donde se cree que las civilizaciones son casi como seres vivos, seres que nacen traumáticamente, que se desarrollan con mucha energía y creatividad, y que al final de sus días terminan por decaer en una vejez, hasta que desaparecen, a veces siendo reemplazadas por una nueva y más joven civilización. Así 2020 sería un año más de la natural y lógica decadencia de nuestra civilización. Al momento de hacer este video, estamos, a finales de 2020, y se nos han acabado las visiones que le dan sentido al tiempo, o al menos a la historia, o al menos cada vez menos gente confía en las visiones ya mencionadas, y en otras tantas más. Por eso, este año no tiene un sentido trascendental, como así tampoco parece que lo tendrá 2021, 2022 y lo que siga. Esto tiene sus consecuencias. Como dice Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, esto hace que los segundos, los días y los meses, todos ellos, no tengan un sentido, sean todos solo un momento más, dentro de un reloj donde no hay principio ni final. No hay una renovación real como en el tiempo cíclico o el eterno retorno. Solo hay más y más y más momentos por delante. Solo hay más tiempo. Cuando no hay una visión que nos diga que el futuro es progreso, es una lucha de clases o es una decadencia, el futuro entonces solo es tiempo por venir, sin ningún tipo de significado. Esta pérdida del aroma del tiempo se ha hecho más patente con la crisis sanitaria mundial de 2020, pues el año ya se ha acabado prácticamente, pero el brote viral está lejos de acabar, lo que ha roto bastante la fantasía o la pesadilla de que nada puede romper la normalidad o la monotonía del mundo, de que nada puede cambiar este ciclo eterno donde la prisión no es un cubo de concreto, sino un reloj. A pesar de esta rotura, no son pocos los deseosos de volver a entrar de lleno a esa realidad donde el tiempo simplemente pasa y pasa y pasa y nada parece cambiar realmente. Y es que 2020 no tiene nada de especial. Esta crisis, su evento más importante, no ocurrió de la nada, ni menos como un designio oscuro de un cabal que quiere dominar el mundo. La comunidad científica ya llevaba advirtiendo que eso iba a pasar tarde o temprano, con muchos años de antelación. Incluso hasta yo, un tipo más de internet, tras leer 2 o 3 libros, también llegué a predecir que esto iba a pasar tarde o temprano. Y hoy no es difícil encontrar otras cosas que podamos decir que van a pasar en unos años y que cuando pasen, por desgracia, es casi seguro que la gente va a creer que todo fue muy rápido y que todo fue inesperado. Por ejemplo, estamos llegando al punto en que las bacterias van a recuperar parte de su dominio sobre nosotros y nuestros antibióticos ya no podrán detener las infecciones bacterianas, sumergiéndonos en lo que algunos llaman un apocalipsis bacteriológico.
Lo que hace falta para detener este peligro creciente implica una coordinación e integración de políticas de salud internacionales. Otra cosa que viene, y probablemente en unos años va a ser el tema más polémico, es el fin de la privacidad. Una vigilancia estadística potenciada por gigantescas bases de datos a las cuales ahora les llamamos el Big Data, información que será interpretada por las llamadas inteligencias artificiales. Hoy, quien sea puede tener una probada de ese mundo que viene si se pone a hablar de un producto en su WhatsApp o cerca de un teléfono inteligente. Muy pronto verá publicidad sobre eso que habló en Facebook o en algún otro lado. Lo que hace falta para detener esto es que como mínimo la gente deje de tomarse esto como un mito de los paranoicos, cuando los especialistas de ciberseguridad no han parado de advertir sobre esto durante años. Y así, podríamos seguir haciendo muy entre comillas predicciones. Lo cierto es que quién sabe cuántas cosas terribles y supuestamente inesperadas que ocurrieron en 2020 si fueron bien advertidas y bien explicadas por algún anónimo en algún podcast, en un foro, en un libro o hasta en un video de YouTube. Da un poco de escalofríos pensar que la verdad está allá afuera, pero que encontrarla en medio del océano de información que es Internet puede llegar a ser una tarea donde la suerte, y no la habilidad, pueda ser la pieza clave que nos conduzca a ella, o peor aún, que la clave para entender una futura crisis o predecirla no está en Internet, que se ha quedado en un libro que nadie ha digitalizado y que por eso mismo es invisible o inexistente, tanto así como si esa información se hubiera quemado en la destrucción de la biblioteca de Alejandría, algo perdido por toda la eternidad, solo porque no está en Internet. Este año es solo un punto más en el desarrollo de futuras crisis, pero también, hay que decirlo, de futuras cosas buenas, de futuros prodigios que no tienen por qué ser pocos. Por ejemplo, este año la vacuna para el VIH ha estado en fase 3 de pruebas, por lo que quizá en unas décadas la humanidad vea los años de esta otra pandemia como algo que jamás volverá, así como hoy vemos de inofensivos al sarampión y a la viruela. Sí, es bonito pensar en ese futuro, pero regresando al 2020 y justo al tema de este video, este año no ha tenido ningún sentido. No es un año especialmente apocalíptico, las cosas podrían ponerse peor, o como muchos deseamos, mejor. Sin embargo, si los seres humanos tenemos una habilidad existencial especial, esa es la de dotar de sentido a lo que no lo tiene. Entonces, ¿qué sentido podríamos darle a este año? Bueno, es simple. El sentido de este año es que el sinsentido puede ser una forma de vida para nosotros. Los animales que pueden pasar años en profunda crisis y dolor, cuando nos falta un sentido de vida o de identidad. 2020 fue el año en que estuvimos al filo de nuestros asientos, viendo si se desataba el apocalipsis mientras a la vez hacíamos memes sobre ello. Y cuando pareció que no se estaba liberando el fin del mundo, pasamos a ver la crisis como una mera pausa, un descanso, un problema, una mentira o hasta un mero montaje, algo que no podía ser real de ninguna manera. Cada quien le dio el sentido que quiso a esta crisis. Filósofos adelantaron a predecir el futuro. Algunos movimientos políticos o sociales salieron a decir que sus causas eran más importantes y siempre lo serían que atender la pandemia. Ya saben, con esa arrogancia posmoderna que caracteriza a la izquierda y a la derecha actual, donde creen que ellos saben más de la realidad que la realidad misma, gracias a su ideología. Políticos de todo el mundo corrieron a buscar provecho de la situación, ya sea culpando a sus enemigos o proclamándose vencedores antes de tiempo. Otros tantos vieron cómo su mundo se derrumbaba, mientras el resto del mundo hacía memes o hacían publicaciones en redes sociales con todo el glamour, con todas las sonrisas y toda la belleza con la que nos presumían que sí se estaban quedando en sus casas, que esto no era tan difícil ni tan feo. Y así, el sentido que tuvo este año es que este año no tuvo sentido. Nosotros, los seres obsesionados con que todo tenga un sentido, logramos que no tuviera ningún tipo de sentido. Y más importante aún, que los próximos años, aunque ojalá sean más prósperos, igual podrían tener un significado tan paradójico como este. Al final nos queda el ojalá. El ojalá que no nos cura, pero ¿cómo ayuda? A nosotros, seres que necesitamos tanto del sentido como necesitamos el vino. Así que ojalá todo vaya mejor en los años por venir.
Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dejarme un comentario, una manita arriba, un compartido sería de gran ayuda. Y si me quieres apoyar un poco más, en la descripción del video está mi Patreon. Sin más por un momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad, al menos en este 2020, no pareciera tener sentido.